Mi abuelo, que está viendo este vídeo y al que mando un abrazo, cuando era pequeño me enseñó y me demostró que dos gallos no pueden vivir en el mismo gallinero. Y eso mismo pensé en el momento en el que Elon Musk entró a formar parte de la administración de Donald Trump. Uno se cree más listo que el otro y el otro se cree que tiene más poder que el otro. Y esto ha saltado por los aires el día de hoy. A Donald Trump puede costarle su reputación y a Elon Musk, de momento, le ha costado 150.000 millones de dólares. ¿Qué ha pasado aquí y por qué Wall Street está en alerta? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 5 de junio de 2025 y en estos momentos son las 22:20 hora en España, 16:20 horario en Nueva York. El día de hoy el vídeo va a parecer un programa de prensa rosa, porque Elon Musk y Donald Trump se han pasado toda la tarde cruzando comentarios y calentándose hasta tal punto que Tesla ha llegado a caer un 17% y Elon Musk ha hecho duras acusaciones sobre Donald Trump. No solo esto tenemos que hablar el día de hoy, ya que el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés por décima ocasión. 8 bajadas de tipos consecutivas, mientras que la Reserva Federal lleva sin mover los tipos de interés desde septiembre, por más que Donald Trump trata de presionarlo. Y la verdad es que los datos de empleo se están deteriorando a espera de conocer los importantísimos datos de mañana. Todo esto y más vamos a verlo en este vídeo y sobre todo cómo afecta al mercado. Vamos a arrancar con el monotema, me atrevería a decir, que ha movido el mercado el día de hoy, que son los conflictos entre miembros de la administración o exmiembros de la administración gubernamental. Donald Trump publicaba ayer, justo tras el cierre de Wall Street, que el límite de deuda debería ser completamente eliminado para evitar una catástrofe económica. Recordemos que esto no es una medida muy austera en cuanto a control de deuda. Curiosamente, esta idea que propone Donald Trump va en línea de los senadores demócratas y de esos miembros que tanto critican a Wall Street. No es la primera vez que Donald Trump sugiere eliminar el límite de deuda. El presidente ya planteó la idea en una entrevista en diciembre, poco antes de que los legisladores votaran sobre un proyecto de ley para evitar el cierre del gobierno, que Trump había exigido que incluyera un aumento al límite de deuda. Scott Bessent advirtió el mes pasado que el Departamento del Tesoro probablemente se quedaría sin fondos para pagar las cuentas del país en agosto. Por tanto, se prevé que se tenga que aprobar este nuevo aumento del techo de deuda o eliminar el techo de deuda antes de agosto. Sinceramente, de nada sirve tener un techo de deuda si siempre se va dando una patada adelante. Para eso sí que es cierto que es mejor que lo eliminen y ya está. Pero no quita que signifique un límite infinito para gastar, que ya lo tienen. Estoy de acuerdo ahí, pero esto significaría ya ni ocultarlo, ¿no? No obstante, esto no gusta mucho a Elon Musk, quien ya el martes se mostró un poco cabreado, sobre todo con la nueva ley fiscal. El martes Elon Musk publicó: lo siento, pero ya no lo soporto más. Este proyecto ley de gastos del Congreso, masivo, escandaloso y lleno de gastos superfluos, es una abominación repugnante. Esa publicación es cierto que inmediatamente recibió el apoyo de algunos senadores republicanos que están en contra del proyecto de ley que apoya a Donald Trump. Recordemos que el mismo Donald Trump tuvo que ir a la Cámara de Representantes para lograr que algunos republicanos se pusieran de su lado. Otros sí que es cierto que siguen en contra, ya que los republicanos suelen tender un poco más hacia la austeridad. Y evidentemente es un plan de ley fiscal que va, sinceramente, ahora lo vamos a ver en detalle, en contra de todo eso que en un primer momento había planteado la administración. Recordemos que el proyecto de Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, intenta vender como un recorte fiscal responsable, lo que en realidad implica
4 billones en recortes de impuestos, solo 1,5 billones en supuestos recortes de gasto en una década, menos del 2%, y esos recortes, la mayoría son diferidos y tienen baja probabilidad de que se apliquen. Básicamente, la deuda pública estadounidense se aproxima a los 37 billones de dólares y se proyecta que alcanzará los 59 billones, que es un 134% del PIB en 2035, si no se logra frenar la velocidad a la que esto avanza. Los republicanos, que tradicionalmente abanderan la austeridad fiscal, parecen haber cedido en puntos clave como la parte de seguridad social y medicina. Y no les juzgo, porque hay puntos ahí que no se pueden tocar y que si se tocan dañarían gravemente a la sociedad y a los ciudadanos, porque cada vez hay más dependientes del Estado y si tocan esa parte, la economía, especialmente el consumo público, se iba a ver gravemente afectado, incluso podría haber revueltas sociales. No les juzgo, la velocidad que ha cogido esta dependencia gubernamental por parte de la sociedad es ya tan grande que frenarlo es todo un desafío. Pero básicamente, el plan Trump, lejos de intentar frenarlo, lo que hace es seguir un poco la línea de la administración Biden. Esto cabrea y mucho a Elon Musk, que el miércoles, ayer, siguió enfureciéndose en X y publicó: llamen a su senador, llamen a su congresista, dejar a Estados Unidos en bancarrota no está bien, eliminen el proyecto de ley. Seguido de ciertas coñas que pone Elon Musk, que al final es un humor bastante inteligente. La solución de Elon Musk, un nuevo proyecto de ley de gastos que no aumente el techo de la deuda en 5 billones de dólares ni aumente drásticamente el déficit. Además, durante todos estos días ha ido compartiendo numerosos gráficos sobre la evolución de la deuda. Lo entiendo, y la verdad que es que al final, teniendo en cuenta esto, yo siento que Elon Musk se pueda sentir un poco estafado, ¿no? Scott Bessent tenía ese plan de tratar de reducir el déficit estadounidense del 7 al 3% para el final de su mandato. Sí que es cierto que llevamos muy poco tiempo en su mandato, pero si se aprueba esta ley fiscal es bastante complicado eso. Yo desde un primer momento sí que es cierto que no me lo creía mucho porque era muy complicado. Al final, tratar de reducir el déficit de un 6-7% a un 3% suponía que el crecimiento económico, especialmente ese consumo tan dependiente de la parte pública, ya hemos visto en el año 2024 cómo el crecimiento del empleo era en gran parte público, el crecimiento económico prácticamente un tercio de ello dependía de forma directa e indirecta de la parte gubernamental y por tanto frenar esto iba a lastrar la otra parte. Por tanto, tú como administración, pues lo que quieres es ser reelegido, dejar la mejor sensación en tus ciudadanos. Si no logras hacer eso porque recortas el déficit y de forma indirecta te llevas el ingreso de una gran cantidad de personas, pues no creo que te vaya muy bien o que puedas volver a ser reelegido, puedas dejar un buen sabor de boca en tus ciudadanos. Tal es así que el propio Scott Bessent ha cambiado su discurso. En un primer momento hablaba de detox económico y ahora ya habla de que el crecimiento económico tiene que superar el crecimiento de la deuda, porque parece que no va a haber detox económico, o al menos con este déficit es muy complicado que lo haya. Lo cierto es que esto no es solo un problema de Estados Unidos, el déficit fiscal mundial se sitúa en su nivel más alto fuera de los periodos posteriores a las recesiones mundiales. De hecho, también fuera de las recesiones más frecuentes en Estados Unidos. La última vez que alcanzó su nivel actual del 4% del PIB mundial, sin contar recesiones, fue a mediados de la década de 1970. Elon Musk ha seguido su cruzada el día de hoy reavivando este debate y citó un tuit de Donald Trump de 2013 en el que decía estar avergonzado de que los republicanos ampliaran el techo de deuda, y Elon Musk lo comentó hoy con una frase que decía palabras sabias. Con esto Musk redobla su postura contra el gasto público y el proyecto actual. El presidente Trump, al ser preguntado por todas estas críticas, que han sido numerosas y que probablemente me deje muchas, porque Elon Musk tuitea cada minuto, dijo que Elon está molesto porque eliminamos el mandato de vehículos eléctricos. Y lo aclaró en un comentario. Dijo: Elon estaba agotándose, le pedí que se fuera, le quité su mandato de vehículos eléctricos que obligaba a todos a comprar autos eléctricos que nadie más quería. Eso que él sabía desde hacía meses que iba a hacer y simplemente se volvió loco.
Recuerden que Elon Musk le regaló a Donald Trump un vehículo Tesla y salieron haciendo el paripé ahí, y Donald Trump decía que esos vehículos se compraban porque eran muy buenos, no porque estaban financiados por subvenciones por detrás. Bueno, pues eso lo ha recordado también Elon Musk y es que todo esto me recuerda un poco a esa relación tóxica y el ex que te está poniendo indirectas de forma constante. Según Wall Street Journal, dice que la principal razón que ha agravado la relación entre estos dos, entre Donald Trump y Elon Musk, es la selección del nuevo director de la NASA. El presidente de Estados Unidos retiró el pasado sábado la candidatura de Isaac Mann para dirigir la Agencia Espacial Estadounidense. El movimiento de Trump es un ataque directo contra los intereses de Elon Musk. Isaac Mann era el hombre de confianza del ex empresario para asegurar los contratos de la NASA con SpaceX. Elon Musk dice que el presidente Trump es falso y que el proyecto de ley de gasto nunca le fue mostrado ni una sola vez y fue aprobado en plena noche. Todo esto respondiendo a que Elon Musk, o a que Donald Trump, perdón, ha dicho que el proyecto de ley fiscal se lo mostró a Elon Musk. Y cuando fue, o Elon Musk, cuando ha querido responder a todo este tema de las subvenciones, dijo que da igual mantener los recortes de los incentivos para vehículos eléctricos y energía solar en el proyecto de ley, aunque no se toquen los subsidios del petróleo y gas. Muy injusto, pero eliminad la montaña asquerosa pork de la ley, básicamente haciéndose referencia a ese gran déficit. En toda la historia de la civilización nunca ha existido una legislación que sea a la vez grande y hermosa. Todo el mundo lo sabe, o tienes una ley grande y fea o una delgada y hermosa. La opción correcta es delgada y hermosa. La cosa siguió calentándose y entre tanto Tesla ya estaba cayendo un 8%, con muchos comentarios más entre medias. Elon Musk, repito, tuitea a cada momento y Donald Trump, cuando tiene micros delante, hace comentarios a cada momento. Donald Trump dijo que podía haber ganado Pensilvania sin el apoyo de Elon Musk, a lo que Elon Musk dijo que sin él habría perdido las elecciones. ¡Qué ingratitud! Todo esto se iba calentando, iba subiendo de tono hasta que llegó la gran bomba. Y es que después de que Elon Musk publicara una encuesta para ver si tenía que formar otro partido político y atizando mucho a Trump y a los republicanos, Donald Trump lanzó la gran amenaza que era: la manera más fácil de ahorrar miles de millones de dólares de nuestro presupuesto es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera. ¡Boom! Amenaza para cortar el grifo a Tesla y a todas las subvenciones que vienen desde el gobierno a las compañías de Elon Musk. Esto hizo caer a Tesla hasta un 17% y cerró con una caída de un menos 14%, lo que significa una pérdida de capitalización bursátil de más de 150.000 millones de dólares. Y eso que Tesla ha sido la compañía minorista más comprada de la última semana. Parece, quizás hoy también han aplicado ese taco trade, pensando que Donald Trump se va a echar atrás también con esta amenaza. Y cuando pensábamos que esto ya no podía ir a más entre Elon Musk y Donald Trump, Elon Musk afirmó en X que el presidente Trump está en los archivos de Epstein, añadiendo: esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Y esta historia continuará. De hecho, lo más probable es que mientras estés viendo este vídeo, entre que lo grabo y lo publico y lo ves, haya muchísimos comentarios más, porque Donald Trump comenta a cada hora y Elon Musk comenta un tweet, o en este caso publica en X a cada minuto. Pero bueno, este conflicto de prensa rosa pues ha acabado con Tesla cayendo un 14%, el mercado tambaleándose y pendiente un poco de qué, de esta de qué está ocurriendo entre estas dos personas con tanto mando y tanto poder en el mercado, y con la reputación de Donald Trump en este momento algo afectada, y veremos a ver a futuro. Aparcando esta situación que ha sido la clave del mercado, voy a hacer algunos pequeños comentarios importantes también el día de hoy, y es que Donald Trump y Xi Jinping de China han hablado y la cosa parece que ha ido bastante bien. Incluso Xi Jinping ha invitado a Donald Trump a que se pase por China. Dice: acabo de concluir una excelente conversación telefónica con Xi
de China, en la que abordamos algunos de los detalles de nuestro reciente acuerdo comercial. La llamada duró aproximadamente hora y media y tuvo un resultado muy positivo entre ambos países. Ya no debería haber dudas sobre la complejidad de los productos de tierras raras, que era un poco el conflicto de estas últimas sesiones. Nuestros respectivos equipos se reunirán en breve en algún lugar por determinar. Durante la conversación, el presidente Xi tuvo la amabilidad de invitarnos a la primera dama y a mí a visitar China, y yo correspondí, es decir, que va a ir. Como presidentes de dos grandes naciones, esto es algo que ambos esperamos con entusiasmo. La conversación se centró casi exclusiva en el comercio. No se habló de Rusia, Ucrania ni Irán. Informaremos a los medios de comunicación sobre la programación y el lugar de la próxima reunión. Sobre Rusia, Ucrania, sí que es cierto que la cosa parece que no está cerca de terminar y que Rusia responderá a los últimos ataques ucranianos. Por tanto, por ahí sí que es cierto que la incertidumbre e inestabilidad sigue al alza. Más cosillas del día de hoy es que el Banco Central Europeo ha decidido bajar los tipos de interés, décima bajada de tipos en este ciclo, que parece que se acerca a su final, y octava bajada consecutiva. La facilidad de depósito, que es lo que el Banco Central Europeo paga a los bancos por aparcar liquidez, cae del 2,25 al 2%. Esto significa que si tienen una cuenta remunerada donde tienen sus ahorros, ahora rendirá como máximo al 2%, a no ser que rinda más y el banco vaya a pérdidas. Si el banco va a pérdidas, tengan en cuenta que quizás es porque está atrayendo depósitos más que porque quiere remunerar a sus clientes. La tasa de refinanciación principal, tipo al que los bancos se financian en el Banco Central Europeo, se queda en el 2,15%, y la facilidad marginal de crédito, que son los préstamos de emergencia de un día, se sitúa en 2,4%. La inflación se encuentra cerca del objetivo, decía el comunicado, con proyecciones que apuntan al 2% en 2025, 1,6% en 2029 frente al 1,9% anterior y 2% en 2027. El dato subyacente se sitúa en 2,4 para 2025, bajando al 1,9% en 2026 y 2027. Se prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto del 0,9% en 2025, 1,1% en 2026 y 1,3% en 2027, respaldado por mayores ingresos reales, un mercado laboral sólido y un aumento de la inversión pública, a pesar de que la creciente incertidumbre de la política comercial sigue lastrando las exportaciones y la inversión empresarial. Decía el comunicado que el banco seguirá fijando los tipos en función de los datos, la evolución de la inflación y la eficacia de la transmisión de la política monetaria, sin comprometerse con una trayectoria específica. Y evidentemente todos los comentarios de los periodistas hacia Christine Lagarde, la presidenta, han ido en esta línea. ¿Qué va a pasar en las próximas reuniones? La rueda de prensa fue un monotema de Lagarde tratando de esquivar esta pregunta, asegurando que están ahora mismo en el punto ideal con esta última bajada de tipos y que seguirán evaluando reunión en reunión y sobre todo en función de los datos y cómo responden los datos a las últimas bajadas. Pero sí que es cierto que durante toda la rueda de prensa ha insinuado que se está acercando el final de este ciclo de recorte de este ciclo de bajadas con el recorte de hoy. Y como suele pasar tras una reunión del Banco Central Europeo, fuentes de Reuters han confirmado que esto es así, que se prevé que para la próxima reunión no haya bajada de tipos. Suelen ser bastante fiables, la verdad, así que estaremos pendientes de ello. Más cosillas del día de hoy: se han conocido algunos datos de empleo previos a los importantes datos de nóminas no agrícolas. Para algunos analistas, los datos de nóminas más importantes del último tiempo, que se conocerán mañana. Y es que los despidos siguen siendo bastante elevados. Los empleadores con sede en Estados Unidos anunciaron 93.816 recortes de empleos en mayo, ligeramente por debajo de abril, pero sí que es cierto que un aumento del 47% frente a mayo del año pasado. Hasta el quinto mes del año, los empleadores han anunciado 669.300 recortes de empleo, un aumento del 80% respecto al año pasado. Esto está cerca de alcanzar el récord, alcanzar el total del año 2024 en solo
5 meses que van. Es decir, prácticamente en 6 meses se va a conseguir en la mitad de año luego todos los despidos que hubo en el año 2024 completo. En este mes de mayo, el sector servicios encabezó los recortes, despidos, seguido por el minorista y también sí que es cierto que el sector tecnológico sumó recortes. La causa principal de los despidos fue el impacto DOGE relacionado con recortes del sector público y sus efectos colaterales, seguido por debilidad económica, cierre de unidades, reestructuraciones, quiebras y en menor medida automatización y adopción de la inteligencia artificial. Básicamente, los recortes se mantienen muy elevados. Más importante que estos datos eran las solicitudes iniciales de subsidio, que la tendencia ya vemos que iba al alza, sobre todo en las iniciales, aunque también en las continuas, y esta semana ha continuado siendo así. Fíjense, las iniciales han aumentado en 8.000, alcanzando 247.000. Se trata del dato más elevado desde octubre del año 2024. Las solicitudes iniciales nos hacen pensar que los despidos están aumentando, mientras que las solicitudes continuas se mantienen en 1.904.000, se mantienen en los niveles más elevados de los últimos 3 años. Por tanto, todos los datos semanales de mayo nos están mostrando cierta debilidad por el lado del empleo. Ahora el dato queda en manos de mañana, en manos del BLS, de ese dato de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. El día de hoy también hemos conocido datos de productividad y costes laborales y no han ido en la buena dirección, ya que la productividad ha bajado y los costes laborales han subido con esta revisión de mayo. Siguen siendo datos del primer trimestre. El deflactor de los precios se mantiene en el 3,5 y la remuneración real ha subido hasta el 1,2%. Por tanto, los datos de empleo que estamos observando, salvo el dato de empleo del ISM de servicios, no están siendo muy positivos, están mostrando cierto deterioro. Ya el último dato del día de hoy, hemos conocido datos de balanza comercial del mes de abril. Recordemos que en marzo y prácticamente durante todo el primer trimestre el aumento de las importaciones fue lo que lastró el crecimiento económico y ahora estamos viendo lo contrario en los primeros meses del segundo trimestre. Por tanto, no extrañe que el dato de crecimiento económico sea superior a lo que podríamos pensar por el efecto de la balanza comercial. El déficit comercial se redujo en abril hasta los 61.600 millones de dólares, el nivel más bajo desde agosto de 2023, frente a los 138.300 de marzo. Marzo registró la mayor balanza comercial de la historia, ya que los importadores adelantaron los aranceles. En abril esto desapareció y las importaciones cayeron. Fíjense que las importaciones cayeron un 16,3%. Esto sitúa, mientras que las exportaciones aumentaron un 3%. Si nos centramos en la caída de las importaciones, la mayor parte se llevó la parte farmacéutica. Aquí lo podemos ver. El 37,8% la mejora de la balanza comercial se debió a una caída de las importaciones farmacéuticas. Al final sí que es cierto que almacenar pastillas es mucho más barato que almacenar otros productos más grandes, ¿no? Como por ejemplo coches, que hace falta una capacidad de almacenaje mucho mayor. Esto ha hecho también que la actualización del modelo GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta caiga ligeramente al 3,8% desde el 4,6% que se situaba. Recordemos que este dato va recogiendo todos los datos como lo haría el Producto Interior Bruto y que todavía quedan muchos datos que conocer respecto al segundo trimestre, pero que todavía mantiene una estimación bastante elevada. Si nos vamos a ver cuál ha sido la situación del mercado el día de hoy ha sido una historia de Microsoft y de Tesla. Para hablar un poco con fundamento, vamos a ver cómo ha cerrado Microsoft, que el día de hoy ha marcado nuevos máximos históricos. Fíjense, ha cerrado en 467, subiendo un 0,82%, mientras que Tesla ha cerrado con una caída de un 14%. Esto significa que Tesla ha lastrado al índice S&P 500, que ha caído un 0,53% en un 26,1%, mientras que Microsoft ha significado un 5,39% de la subida. Nvidia, que también ha cerrado con una caída del 1,36%, podemos ver que ha lastrado al S&P 500 en un 8%. Por tanto, evidentemente, valores con gran peso se han desplomado el día de hoy y han significado gran parte de las caídas del S&P 500, mientras que también ha habido otros valores que han subido, con Microsoft y Amazon, y ha sido lo que ha proporcionado cierto sostén
para el mercado. Hoy los siete magníficos, aunque algunos han sostenido el mercado, de forma generalizada han supuesto un gran lastre, a diferencia de lo que estaban funcionando en las últimas sesiones. Fíjense que el ETF conjunto, los siete magníficos, cae un 2,63%. Observando el gráfico intradiario del S&P 500, el día de hoy es una auténtica locura. Bandazos para un lado, bandazos para otro, buenas noticias con Xi Jinping y Donald Trump, malas con Donald Trump y Elon Musk, Tesla lastrando, Nvidia también lastrando. Ha sido un jaleo bastante grande, un jaleo en el que el día de hoy ha sido acompañado por la salida a bolsa de la empresa de stablecoin Circe, que salió a $31, abrió a 69 y llegó a subir hasta los $100. Tengan mucho cuidado con las salidas a bolsa, sobre todo si tienen gran FOMO detrás, que suelen salir un poco sobrevaloradas. Un pequeño comentario sobre cuál es la situación del mercado. Evidentemente seguimos un poco entre dos rangos. El S&P 500 sigue entre los 5.900 y los 6.000 puntos. Ahí es un poquito donde está frenado, pero sí que es cierto que si revisamos cuál pueden ser los catalizadores, veníamos comentando estas semanas que los fondos sistemáticos están vacíos, que los fondos de control de volatilidad ahora mismo tampoco es que signifiquen un gran impulso. Por el lado de la amplitud estamos viendo cierta debilidad y la ventana de recompras corporativas pues parece que está cerca de finalizar su apertura, lo cual ha sido un flujo constante de entrada de dinero. Por tanto, estos catalizadores que habían impulsado hasta ahora no es que estén significando lo contrario, ventas, no, están significando básicamente nada, un impulso nulo. Pero eso sí, el impulso minorista parece que se ha reavivado después de ventas o de recogida de ganancias, mejor dicho, a finales de mayo. Ahí se desactivó un poco la cosa, coincidiendo con ese parón del mercado, y ahora se ha vuelto a reactivar. Fíjense, durante la última semana los operadores minoristas compraron más de 6.800 millones netos, por encima del promedio del último año. Los ETFs contribuyeron con 4.000 millones de desequilibrio neto. En transacciones individuales, los inversores compraron agresivamente Tesla, que hoy ha caído un 16, un 14%. Por otro lado, Nvidia ha sido un poco la mayor venta o recogida de beneficios, la venta más larga de 17 días desde 2018. A nivel sectorial, tanto materiales como finanzas experimentaron salidas, mientras que salud y energía registraron la demanda superior. Un análisis de Banda Research muestra que los inversores minoristas volvieron a adentrarse en los segmentos más arriesgados del mercado, con las ganancias aseguradas de, por ejemplo, Nvidia y empresas como Siete Magníficos. Los inversores pequeños se sienten cada vez más cómodos invirtiendo en inversiones con betas más altas, desde empresas de pequeña capitalización hasta temas de inteligencia artificial de segunda derivada. Lo estaba comentando que sobre todo veía como las Palantir, Spotify, Netflix, sobre todo las líderes que en un primer momento salieron muy fuertes desde abril, estaban teniendo ahora un nuevo impulso y parece que el minorista es el que estaba detrás de todo esto. Recordemos dos cosas fundamentales. La primera, que el minorista ocupa el 39% del total del mercado de renta variable y ahora cada vez está más organizado con las redes sociales. Por tanto, el impulso de minorista cada vez es más importante y tiene mayor impacto en el mercado, y cada vez hay que seguir más. ¿Y quién está detrás de este impulso minorista? Pues en Estados Unidos tengan en cuenta que cada vez hay más dependientes del Estado. Uno de cada $5 de ingreso personal proviene ya de transferencias del Estado públicas como Medicare, Medicaid y Seguridad Social. Se trata del nivel más alto fuera de las crisis, fuera de crisis, como por ejemplo 2008, 2000 o la pandemia, que sí que es cierto que el ingreso personal dependía mucho más del Estado. Pero es que ahora es el mayor nivel sin estar en periodo de crisis. A esto hay una pregunta muy clara. ¿Cómo va a corregir el mercado con estos grandes déficits? ¿Cómo va a corregir el mercado con estas grandes entradas de liquidez continua? En este caso, a los consumidores y de forma indirecta al mercado. No se equivoquen, generalmente aumentos del déficit solían ir ligados a crisis, por tanto a correcciones bursátiles, pero claro, si en este momento no hay crisis, este aumento del déficit significa mayor disponibilidad de dinero para salir de las crisis. Los déficits ayudan a salir de las crisis, pero es que ahora mismo no hay ningún tipo de crisis. Ante aumentos del déficit, activos financieros, activos reales como el oro, la vivienda, la plata, que está marcando máximos de la última década, se benefician simplemente porque su contraparte, el dólar, pierde valor, pierde poder adquisitivo. Y cuando me refiero a dólar, me refiero a cualquier moneda
fiat. Finalizo esto con un pequeño comentario de un operador de volatilidad que sigo bastante que dice: más de 13 años mirando pantallas y haciendo clics todos los días. Este es uno de los flujos más resilientes que he visto jamás. Titular negativo tras titular negativo y el mercado simplemente lo ignora por completo. La caída llegará, pero luchar contra esto es un juego perdido. Este no es el tipo de mercado en el que puedes predecir y posicionarte. Vas a tener que estar extremadamente atento y reaccionar en cuanto a esa dinámica cambie. ¿Llegará la caída o no llegará? El mercado puede permanecer irracional durante mucho más tiempo que tu cartera puede aguantarlo. Y sí que es cierto que en este mercado hay dos tipos de analistas y operadores, los que quieren tener razón y los que quieren ganar dinero. Si el precio dice una cosa, no queda otra que acompañarlo. Y en este momento, por más que veamos señales contrarias, ruido y demás, el S&P 500 está por encima de los 5.900, está por encima de la media de 200 y mientras que no pierda niveles, que los puede perder y podemos cambiar nuestra posición, esto la verdad que sigue posicionado alcista. Veremos si hay cambio de rumbo y si todas estas señales significan que el mercado puede rotar. Estaremos pendientes de la pérdida de niveles, pero de momento se está manteniendo bastante fuerte. Un pequeño comentario para cerrar el día, sobre todo más relacionado no tanto con los índices europeos y asiáticos, que sí que es cierto que no han tenido mucho brillo tampoco el día de hoy. Aquí lo podemos ver, Nifty, Nikkei, Hansen sí que ha subido un 1%, pero poquita cosa. En Europa ha sido un cierre más o menos plano, pero sí que es cierto que hay que tener un comentario sobre los rendimientos que han estado a la baja, pero que finalmente con todo este conflicto de última hora han saltado. Y también un comentario sobre la volatilidad. Fíjense, aquí podemos ver el VIX que pese a que ha estado a la baja durante buena parte de la sesión, con todos estos comentarios y ruidos ha saltado también a 18,47, mientras que el dólar se mantiene más o menos plano y eso no ha quitado que el oro ya haya llegado a saltar, aunque finalmente ha logrado salvar los 3.350 dólares. La plata, eso sí, el día de hoy 3,32%, marcando un nuevo máximo de la década. Dicho esto, un pequeño comentario y es que mañana se conocerán los datos de empleo, de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. El consenso estima 130.000 nuevas nóminas, Goldman Sachs unas 110 y en cuanto a reacciones del mercado sí que es cierto que se espera un movimiento de un 0,87% de media. No es el movimiento más grande que se ha esperado tras un dato como este. De momento, el mercado es sólido, el mercado es resiliente y no nos está indicando otra cosa, aunque bajo el capó sí que es cierto que el ruido permanece y que hay ciertas señales contradictorias. Estaremos pendientes de si aparece un nuevo catalizador o si alguna de todas estas alarmas hace que se pierdan ciertos niveles. Mientras tanto, seguiremos acompañando el precio. Puedes hacer predicciones, tratar de tener la razón o tratar de ganar dinero. Así que nada, espero que te haya gustado el contenido. Si es así, haznos algún like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.